Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy van a ver un poquito de diferencia. No está el pastor Jeff Adams con nosotros porque él acaba de terminar el Salmo 119. Y estaremos por 2 semanas. Lo que yo quisiera hablar en estas 2 semanas es pruebas, sufrimientos, crisis. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios en cuanto a este tema? Y yo creo que en todos está en nuestra mente el hecho de que estamos en una crisis. Esto es una prueba, esto es un sufrimiento. ¿Qué es en realidad? Entonces vamos a estudiar algunas cosas que nos van a ayudar y el día miércoles, pues ustedes saben, es un poquito más relajado, pudiéramos decir. Entonces estaremos viendo algunos aspectos y lo primero que quisiéramos saber es que ¿qué es esto? No lo que estamos pasando, porque bien lo sabemos, pero en realidad, ¿qué es o cuál debe ser mi actitud? Hemos visto, algunos de los domingos hablamos sobre la clave para enfrentar una crisis, un sufrimiento, un problema, una prueba, es la actitud. Eso le va a ayudar muchísimo a una persona, a un hijo de Dios. Y una de las áreas más difíciles para nosotros, los hijos de Dios, es el asunto de los sufrimientos, porque ahora como hijos de Dios tenemos un Dios increíble. Nuestro Dios es grande, poderoso, magnificente, todo lo sabe, todo lo hace posible, está en todas partes. En otras palabras, ¿cómo es posible que con un Dios así, pues a veces vamos a sufrir? O a veces vamos a pasar por pruebas, o a veces nos vamos a encontrar en crisis como en la que estamos pasando en estos momentos. Así que es una de esas áreas difíciles en nosotros. Pero hay algo que todos tenemos que entender. Todos, sin excepción, a un punto o a otro, vamos a sufrir. Sufriremos. Algunos de ustedes han pasado por sufrimientos terribles, quizás la pérdida de un ser querido, quizás una pérdida de su trabajo que lo lleva a hacer algo muy dificultoso. En fin, o una enfermedad que le han dicho, pues le queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros podemos ponernos a pensar de que esta es una de las áreas difíciles. Y algunos se van a encontrar en medio de un sufrimiento. Otros acaban de pasarlo y ahora estamos en esta crisis y nos decimos, ¿cuándo va a terminar todo esto? Mientras estemos sobre la faz de la tierra, estamos expuestos a este tipo de cosas en nuestras vidas, pruebas, sufrimientos, qué sé yo, crisis, lo que fuere. Pero lo que tenemos que recordar es que Él está con nosotros y en nosotros, y eso hará posible que usted y yo podamos pasar a través de todo esto. Así que en esta pandemia, quiero que piensen esto. ¿Qué vamos a aprender? Hemos visto algo, los días domingos traté de enseñar algo en cuanto a lo que podemos aprender, pero más que eso, una vez que todo esto pase, yo creo que vamos a tener la ventaja o quizás la bendición de poder ver hacia atrás y ver lo que hemos aprendido. ¿Fue esto algo terrible o qué? Pero mientras estemos en todo esto, queremos hacer una diferencia, queremos encontrar, queremos saber, porque ahora muchos de nosotros quizás nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que estamos sufriendo? ¿Por qué sufrimos? Y la realidad es que esto es un enigma, ¿verdad? No hay una respuesta fácil. Cada uno de nosotros está pasando por diferentes momentos en medio de toda esta pandemia. Pero no solo eso, algunos de ustedes quizás sufrieron otras cosas antes y ahora estamos acá. Y dicen, bueno, ya ¿cuándo se va a terminar esto? Si salgo de una, me meto en otra o lo que fuese. Así que creo que es muy saludable que nosotros veamos por qué hay razones. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales sufrimos? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos encontramos en una crisis? Y sería buenísimo poder tener una respuesta clarita. Pero yo creo que en nuestra relación como hijos de Dios, una de las cosas que nos va a ayudar a entender es que Dios nos va a ir mostrando lo que Él nos enseña. Y quizás la primera cosa o la primera respuesta que yo podría dar a la pregunta ¿por qué sufrimos? Es, en primer lugar,
en primer lugar, muchas veces estamos sufriendo simplemente porque estoy cosechando. Ahora, no digo que es ahorita el asunto de esta crisis que hice yo para merecer esto. Ese no es el punto. Pero antes de que lleguemos a esto, quisiéramos ver por qué es que sufrimos, por qué es que tenemos pruebas, por qué es que hay crisis en nuestras vidas, por qué hay áreas tan difíciles en nosotros que pareciera que no vamos a poder seguir. Entonces, una primera cosa quisiera que usted y yo aprendamos, y lo hemos oído, pero creo que muchas veces se nos olvida. Pero la primera respuesta es que muchas veces yo estoy sufriendo o estoy en medio de algo difícil simplemente porque estoy cosechando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, y mire lo que les dice en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay algo difícil hoy día, y lo vengo viendo más en este siglo, en esta era, en esta época, es que la mayoría de los cristianos no quiere, y lo voy a decir muy claro y directo, no quiere sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su pecado, de su incredulidad. Simplemente no quiere. Dios, perdóname y ya, olvidamos, ¿y por qué voy a sufrir? Y no es lo que Dios enseña. No es lo que Dios quiere que nosotros veamos a la luz de su palabra. Y tenemos que reconocer que lo que esté yo sufriendo puede ser una cosecha. Y no digo que esta crisis que estamos ahora es una cosecha. Ahora es algo mundial, ¿verdad? Y no estamos pensando que es algo aquí solo conmigo, no, pero es algo mundial. Ahora, si yo decido no tomar las medidas que me han dicho que debo hacer, como lavarme las manos, ponerme una mascarilla, estar a distancia para posiblemente no ser contagiado, y yo hago caso omiso a todo esto, y hago lo que me venga en gana y no respeto, y entonces ya se me olvidó la palabra, recibo o me contagio, ¿qué va a pasar? Pues culpa tuya, ¿no? Y vas a cosechar. Entonces tenemos que tener sumo cuidado porque el Señor dice, es muy interesante porque Él empieza diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, Dios sabe exactamente lo que nos ha enseñado y nos ha escrito y quiere que aprendamos. Así que no podremos engañar a nuestro Dios por nada. En otras palabras, por favor entiende que lo que siembres, eso vas a cosechar. Pero no nos gusta eso, no queremos hacerlo. Muchos están cosechando en la vida hoy serios problemas de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás en ocasiones no tomaron cuidado de sus cuerpos, no les importó cómo alimentarse y hoy están sufriendo consecuencias. Y eso es lo que Dios quiere decirnos. O sea, usted no puede decir que va a comer toda su vida lo mal para su cuerpo y luego quejarse de que tiene problemas de salud. Dios nos enseña en esta ley de la siembra y la cosecha algo tan simple como eso. Si siembras esto, vas a cosechar. Entonces, no estamos para dar una clase de gastronomía, ¿verdad? O más bien de dieta, qué comer, qué no comer, qué nos hace bien, qué no nos hace bien, como lo estamos oyendo hoy, para evitar ser contagiados. Tantas recomendaciones que nos dan, ¿no es cierto? Pero otra vez, hago caso omiso a lo simple, pues van a haber consecuencias. Muchas veces estamos en problemas financieros. Y hay una diferencia de que yo estoy en problemas financieros y perdí mi trabajo y después de ciertos meses pues voy a tener dificultades. Claro, eso es entendible. Pero cuando yo estoy viviendo más allá de mis posibilidades, pues ¿qué esperas? Vas a tener problemas. Tienes problemas financieros quizás porque has tomado malas decisiones, gastando en lo que no necesitas, comprando lo que quieres y no lo que no necesitas y luego dices, Dios,
tú tienes que proveer mis necesidades. Y Dios dice, claro que sí, proveo tus necesidades, no lo que se te antoje. Entonces, muchas veces estas decisiones que tomo van a traer consecuencias. Entonces, lo primero que debo entender, si estoy en medio de una situación difícil, salud, finanzas, me encuentro en un problema muy grande, estoy sufriendo, revisa y pregúntate, ¿es una cosecha o no es una cosecha? Pero si es una cosecha, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Te va a dar la gracia, va a ser tan misericordioso que te va a llevar a través de esta cosecha y pronto saldrás. Pero mientras estés, acepta el hecho de que te encuentras en una simple cosecha. No hay salida al respecto. Ahora quiero que vayamos al libro de Romanos para ver algo que el apóstol escribe a los hermanos de Roma. Miren lo que les escribe aquí en Romanos capítulo 2, en el versículo 6. Miren lo que él les dice. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Qué está diciendo el apóstol a los hermanos acá en Roma? Óiganme, ¿quieren tener y vivir una buena vida? Pues sean obedientes a lo que Dios nos enseña. Eso es lo que Dios quiere. Es posible que estoy pasando algo que es simplemente resultado de mis decisiones. Y si es así, vas a salir adelante. Mira, no quiere decir que Dios no te ama, de ninguna manera. Pero Dios nos ama tanto que no va a quitar por completo las consecuencias. Déjame darte un ejemplo simple. Tú decides robar un banco y dices, pues no tengo dinero, voy a robarlo, ¿quién se va a dar cuenta? Logras el robo, pero luego se dan cuenta y terminas en prisión. Y ahora tienes que estar en prisión, qué sé yo, 15, 20 años, no sé. Y tú dices, yo me arrepentí, aquí estoy, pero ahora ¿qué vas a hacer? Estás en prisión, consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia. Dios te va a sacar. Podría hacerlo en su misericordia, por supuesto. Sin embargo, parte de lo que Dios quiere es que tú aprendas. Esto es lo que pasa. Ahora, hay algo muy interesante para mí en la siembra y la cosecha. Porque a través de toda la Escritura, Dios nos dice, Dios nos advierte, si haces esto y esto, va a salir bien. Si haces de acuerdo a lo que yo te digo, te va a ir bien. Siempre. Ahorita recuerdo un pasaje en el libro de Josué, y capítulo 1. Y Josué recuerda que este gran hombre de Dios, este líder, va a tomar el liderazgo de la nación, una nación dificultosa, una nación que Dios les bendecía hoy y mañana ellos se estaban quejando. A veces nos parecemos a ellos, ¿no es cierto? Pero Él les habla y les dice que deben estar obedeciendo y que parte de lo que han pasado al leer los primeros 5 libros de las Escrituras, te vas a dar cuenta de tantas cosas que este pueblo pasó y pudiéramos decir por la sencilla razón de ser tan incrédulos o tercos y hacer lo que ellos querían, no lo que Dios les había dicho, porque Dios les decía, hagan esto y les va a ir bien, no hagan esto y no les va a ir. Dios te va a tomar por sorpresa. Es una sorpresa que estás sufriendo lo que estás sufriendo cuando sabes que hiciste mal, tomaste una decisión mala. Él te sigue amando, Él va a estar contigo. Y por eso aquí en Josué capítulo 1, versículo 8, versículo que conocemos de memoria, que hasta lo cantamos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas
conforme, y nota lo que dice, me gusta esto, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Notas eso? Harás prosperar tu camino. Oh, y agrega, y todo te saldrá bien. Pero no sé si nota que si voy caminando de acuerdo a lo que él me enseña. Entonces la ley de la siembra y la cosecha es muy sencilla. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? Simplemente obedece a Dios, así de sencillo. Bueno, yo estoy obedeciendo a Dios, pero parece que las cosas no me salen bien. Bueno, hay otra cosa que Dios va a hacer y a eso vamos a ir y quizás esto nos lleva a la segunda razón o a la segunda respuesta que nosotros pudiéramos tener a la pregunta ¿por qué sufrimos? Y la segunda tiene que ver con el hecho de que muchas veces yo estoy en una situación difícil, que me parece difícil, estoy en una prueba sumamente dificultosa y el hecho es que estoy siendo disciplinado por el Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Muchas veces Dios va a enseñarnos algo y nos va a poner en una situación en la cual tú y yo vamos a aprender. Y ojalá que aprendamos, porque hay muchos que no aprenden y vuelven a lo mismo, y no aprenden y vuelven a lo mismo. Y a veces nosotros nos rascamos la cabeza pensando, ¿qué pasa? Que esta persona no aprende. Ojalá que no sea nuestro caso. Pero recuerda algo, y quiero que vayas al libro de Hebreos, porque ahí encontramos esta otra respuesta, porque si somos sus hijos, si tú y yo profesamos ser hijos de Dios, como tales, vamos a ser disciplinados. Ahora, la palabra disciplina quiere decir enseñanza. Y cuando la disciplina no se da, y se quiebra la disciplina, pues viene el castigo. Y Dios nos advierte esto. Entonces, por favor, no pensemos y tengamos esta idea que yo creo que abunda hoy en día. ¿Cómo es posible que Dios me va a castigar si soy su hijo? Si Él me ama mucho. Si Él te ama, va a dejar que sufras consecuencias. Si Él te ama, te va a disciplinar. ¿Qué padre, qué madre no quiere disciplinar a sus hijos para que sean buenos hijos en esta sociedad? No perfectos, pero que sean buenos hijos. Y yo creo que tenemos una mentalidad muchas veces, no, o sea, Dios va a perdonarme todo. Por supuesto que Él te va a perdonar todo cuando vienes y confiesas. Pero por favor, no olvides que hay consecuencias. Y aquí en Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 5, vamos a leer con mucho cuidado acá, porque mira lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ¿notan esto? Que como a hijos se os dirige diciendo, ¿ok? Dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en medio de esa disciplina, Él está corrigiendo algo, Él está tratando de ubicarte en el camino correcto y si no quieres responder en lo que llamamos la rebeldía, pues vas a sufrir las consecuencias. ¿Es que Dios desea castigarte? No. ¿Es que Dios desea que te vaya mal? No. Porque Él dice que todo don perfecto, todo el bien viene de nuestro Dios, porque nuestro Dios es benigno. Es benigno y Él quiere enseñarnos esto. Pero tenemos que reconocer que como hijos de Dios, Él a veces va a tener que disciplinarnos para que podamos seguir creciendo. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Se da cuenta de lo que está diciéndonos? Muchas veces pensamos, sí, Dios me ama, Dios es amor y no queremos la disciplina de Él. Entonces no entiendes el amor de Dios. Porque el amor de Dios para conmigo involucra corrección, involucra disciplina. Y es lo que Dios quiere. Es una manera en la cual Dios me muestra que me ama. Si yo ando por el mundo haciendo lo que me venga en gana y solamente cosecho de eso y nunca veo evidencia de un castigo de Dios, de una disciplina de Dios, a lo mejor no eres su hijo.
Y yo te aconsejo que debes hacer una revisión interna juntamente con él y darte cuenta, ¿soy o no soy tu hijo? Y cuando viene él y me disciplina, ¡qué bendición! Soy su hijo. Y mira, y si soy su hijo y si él me está disciplinando, eso quiere decir que te va a llevar a través de toda esta disciplina. ¿Por qué? Porque lo que él desea es que tú y yo aprendamos. Por eso dice, al que ama disciplina. Ahora mira lo fuerte que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, por favor, con esto no pienses de que ahora que yo vengo a ser hijo de Dios, me va a ir peor que antes. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo único que Dios quiere que recuerdes es que ahora que eres parte de la familia de Dios, van a haber ajustes en nosotros. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que tú y yo crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice que aprendió la obediencia yendo a la cruz del Calvario. Tremenda lección. ¡Wow! Qué precioso saber que mi Dios me ama tanto que me va a corregir. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, me temo hoy en día con tantas enseñanzas psicológicas, es que se dice, bueno, los padres no debemos disciplinar a nuestros hijos porque eso les va a causar problemas, y esto, que en el futuro, y que aquí, que allá. Hermanos, siempre el abuso es el problema, por supuesto. Pero cuando es la disciplina del Señor, cuando es bajo el control de Dios, como padre disciplinando a mis hijos, va a ser para su bendición y no va a causarles problemas emocionales. Por eso debes tener cuidado e ir y esperar cómo Dios es que me está guiando para que yo aplique la disciplina a mis hijos. Nota que él sigue, ¿qué hijo a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja, nota esto, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. En otras palabras, si me encuentro en medio de una situación difícil, ¿será que Dios me está disciplinando? ¿Será Dios que me está corrigiendo? Entonces es un buen tiempo en el cual yo puedo sentarme y meditar. Pero vivimos en un mundo ¿saben? Realmente esta crisis ha sido buena en el aspecto que ha hecho que todos paremos. Nos guste o no nos guste, hemos tenido que empezar a caminar más lentamente. Nos guste o no nos guste, cuando queremos salir y no podemos. Y esto espero que haya sido un tiempo en el cual empieces a reflexionar. Porque si no, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Pero si os deja sin disciplina, quiere decir que no eres su hijo. Entonces, si Dios nunca me ha disciplinado a mí, es que yo soy un hijo muy bueno, ¿verdad? Y nunca me disciplinan porque siempre estoy obedeciendo a Dios. Bueno, puede ser algo de cierto, pero la disciplina recuerda que es enseñanza. Y a veces vamos a estar en algo difícil. Vivimos en un país en donde tiene fuerzas militares. Yo, para serte franco, nunca he tenido el privilegio de servir a nivel militar. Cuando tenía 18, 19 años quise hacerlo, no pude, pero creo que dentro del plan de Dios. Pero no sé si has visto los entrenamientos. Habla con cualquier joven, cualquier muchacha, cualquier muchacho que se enlista en las Fuerzas Armadas en este país por el periodo que tienen que pasar de entrenamiento físico. Y pregúntales, ¿es fácil? Algunos ni pueden terminar. ¿Y eso es castigo? No, eso se llama disciplina. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque si somos sus hijos, Él lo va a hacer. Porque el interés de Él, como dije antes, es que tú y yo crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces va a tomar tiempo. Van a haber momentos en los cuales queremos salir corriendo y no, esto no lo vamos a hacer, esto no voy a seguir. Pero Él dice aquí que si no desmayamos. Ahora, nota la comparación que hace. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales.
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. En otras palabras, la comparación que hace el escritor es que nos dice, bueno, por otro lado tenemos a los padres físicos que Dios nos dio y nos disciplinaban, y esto nos ayudaba a venerarlos. ¿Por qué? Porque sabíamos que lo hacían por amor. Y sé que hay, ¿verdad?, mucha discusión en esto, porque hay padres que a veces se enojan y castigan a sus hijos enojados, y esto está mal. Eso no es bueno. Pero en el contexto está hablando, cuando ellos nos disciplinábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Note la pregunta aquí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¡Wow! La comparación es increíble. Si nosotros aceptamos la disciplina de nuestros padres terrenales, ¿cómo no la de nuestro Padre celestial? Porque le voy a decir algo, esa disciplina que viene del Padre es perfecta. Nosotros como seres humanos fallamos, pero la de Dios, perfecta. Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Notan eso? Es provechoso. En otras palabras, la disciplina que yo me pueda estar encontrando ahora no es una crisis. Y no estoy hablando del coronavirus. No es una crisis, no es un problema esta disciplina que estoy pasando. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cuándo voy a salir? No, es una enseñanza. Dios te está haciendo más fuerte, te está haciendo mejor hijo de Él. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué interesante. Hay un aspecto aquí que ahorita pues no es el tema y no me quiero meter mucho ahí, pero nota lo que él está diciendo, para que participemos de su santidad. Yo creo que este es un tema hoy en este siglo que no oímos mucho ni queremos, porque cuando oímos la palabra santidad, santos, ya es un montón de reglas, de que no debo hacer esto, de que ya no me puedo divertir, de que voy a ser un cristiano aburrido, que voy a ser... No, nada de esto. Pero es tan interesante para mí que en el contexto de la disciplina tiene que ver con el hecho de que seamos más como nuestro Dios, santos. ¿No es lo que el apóstol Pedro escribió, refiriéndose al libro de Levítico? Hablando, dice, porque yo soy santo, ustedes deben ser santos. Si hay algo que falta mucho en el siglo XXI, es una iglesia santa. Es una iglesia que dé a conocer la santidad de nuestro Dios. Y la santidad no tiene que ver con todo lo que el mundo nos enseña, que aparentemente es santidad. No, por supuesto que no, es mucho más que esto. Y note cómo termina en esta porción, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Y no es cierto? Claro que sí. ¿A quién de nosotros muchas veces cuando fui disciplinado por mi madre, wow, óigame, no era bonito? Definitivamente no. Definitivamente no me gustó para nada. Pero nota lo que dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No es cierto que a veces por la disciplina del Señor de pronto tomas más en serio las cosas de Dios? De pronto empiezas a reconocer cuán tontos hemos sido por querer vivir nuestra vida de acuerdo como nosotros queremos. ¡Wow! Tremendo lo que el Señor nos está enseñando. Quizás usted y yo necesitamos mucha corrección. Y al seguir haciendo lo que usted quiere, va a ser difícil. Y a veces se va a encontrar en medio de una fuerte disciplina. Porque Dios quiere, Dios te ama, Dios quiere que regreses a su redil y sigas caminando. Recuerde que Dios le ama tanto que le va a corregir. ¿Por qué? Porque ese es su gran amor. Si usted está siendo reprendido, castigado, es algo muy bueno para usted y acéptelo. La tercera cosa que quisiera ver esta noche, porque no vamos a terminar este tema sino la próxima semana. Pero la tercera es simplemente estoy siendo modelado, estoy siendo ajustado, si así queremos hacerlo,
estoy siendo ajustado, moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, lo primero que vimos, resultado de mis propias decisiones. Lo segundo, quizás estoy en medio de una disciplina. Y ahora lo tercero, recuerde algo, Dios te está modelando. Dios continúa el trabajo que ha empezado. En el libro de Romanos, capítulo 8, en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, cuántas veces hemos escuchado este versículo durante este tiempo, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo creo que enfatizamos mucho esto y a veces lo oímos, ya, claro que sí, pero quiero que preste atención porque dice todas las cosas. Entonces, la cosecha que yo pueda estar recibiendo por mis decisiones, o estoy en medio de una fuerte disciplina de mi Señor, me va a ayudar. Porque dice que ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora note, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios puede estar trabajando en tu vida de tal forma que lo que está haciendo está moldeándote. Ahora, ese tiempo no es fácil. Definitivamente que no. Después de que usted ha revisado toda su vida y usted dice, bueno, yo sé que no he pecado, yo sé que no he hecho esto o el otro, entonces no puede ser una cosecha. Yo sé que Dios no me está disciplinando, entonces puedo pensar, ok, Él está usando esto. Piense en José. ¿Recuerdan a este jovencito José? Y quiero que piense en esto. Cuando él es acusado falsamente por la esposa de este general del ejército de Egipto, a Faraón, Potifar, esta mujer, dice, él vino para violarme. Y era una tremenda mentira. Tremenda mentira. Por el contrario, él huyó. Y dejó su ropa y quizás después pensaría, ¿por qué hice eso? Ahora tenían evidencia. ¿Qué importa? Dios está en control. Ahora él está en prisión, sufriendo una tremenda injusticia, por supuesto. ¿Qué cree que es eso? ¿Cosecha? No. ¿Disciplina? No. ¿Qué es esto? Dios lo está moldeando y está permitiendo algo que es completamente injusto, que es completamente fuera de lo que usted y yo pudiéramos decir que no es de Dios. Está en una prisión. Y aquí él espera en Dios. ¿Qué creen que está haciendo Dios? Lo está moldeando. Porque si usted recuerda esta historia, al final de su vida, José termina a ser un gran líder que salva al país de Egipto. Sí, yo creo que a veces tenemos nuestra vista tan corta que no vemos más allá de lo que Dios está haciendo. Y es posible que Dios está haciendo una obra tan grande en tu vida que ni te estás dando cuenta. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tu relación con Él es tan vaga, no es tan profunda, que cualquier cosita dificultosa a tu vida, ya te sientes mal. El otro día estaba usando un ejemplo que algunos hablan de esta crisis como que ahora me arruinó mis planes. Y yo por dentro quizás pienso, pues qué bueno, porque eran tus planes, no eran los de Dios. Y si bien es cierto, podemos tener planes y podemos hacer y decir y todo esto, y luego culpamos a lo que viene, eso me enseña a mí que no estamos entendiendo lo que Dios pudiera estar haciendo. Y quizás lo que Dios simplemente está haciendo. Y quiero que pienses en esto. Si hay algo que Dios está haciendo en este momento con esta crisis, es moldearte a ti y a mí más a la imagen de su Hijo. Porque esto es algo fuera de mi total control. ¿Yo hice esto para sufrir esta crisis? No. ¿Esto es una disciplina directa con el pueblo de Dios? Algunos dirían que sí. Algunos dirían, este mundo es tan caótico y tan contra de Dios que Dios permite algo semejante.
Muy interesante. ¿Sabe lo que está pasando? Leí un pequeño artículo que decía que las ventas de Biblias en esta época, al menos en este país, han subido tremendamente. ¿Qué te dice eso? La gente quiere oír, la gente quiere leer. Y si bien es cierto, algunos están, ok, ¿qué es esto? ¿Es algo que Dios dice, yo quiero saber? ¿O están pensando ahora en su eternidad? Y por un lado pudiéramos decir, qué bueno, porque si no fuese por esto, no lo pensarían. Pero piensa, como hijos de Dios, tú y yo estamos siendo moldeados. Y quizás es una oportunidad increíble para que tú pienses y tomes todo el tiempo necesario para escuchar de Él, crecer en Él. Entonces, ¿cómo saber en cuál de estas respuestas me encuentro? ¿Cómo saber que esto es una cosecha? Quizá la más fácil es poder decir, bueno, esto no es una cosecha porque ya he hecho revisión, ¿verdad? Y también es la más fácil porque puedes decir, oh, pues, por supuesto que es una cosecha. He vivido y he estado viviendo en desobediencia y obviamente Dios quiere corregirme. O estoy en medio de una tremenda disciplina porque Dios me está enseñando para llevarme a algo. Si hay algo que Dios está haciendo con su iglesia durante este tiempo, Él está enseñando a su iglesia que su iglesia tiene que ser la iglesia que Dios diseñó que fuese. Porque, ¿qué vamos a hacer si no nos podemos reunir más en los grandes templos, en los lugares? La iglesia sigue siendo la iglesia y podemos ser tan efectivos o quizás más efectivos que lo que hemos sido en estas últimas veces. Entonces es algo que Dios quiere que nosotros pensemos y meditemos. O simplemente es que Dios sigue obrando en mí, moldeando. Entonces, ¿cómo saber esto? Y voy a dejar lo que vamos a ver de hoy en 8. Pero en el libro de Job, para mí la respuesta está en la relación que Job tenía con su Dios. ¿Por qué? Porque esto le permite a Job entender, quizás no en todo, pero algo de entender de por qué su Dios permitía semejante cosa con él. Dice el libro de Job lo siguiente, y vamos a poner solamente esto para la próxima semana, pero quizás Job es la respuesta de por qué pudiera suceder tantas cosas. No la respuesta exacta, porque algunos quisiéramos decir, bueno, ¿por qué Job sufrió lo que sufrió? Capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se da usted cuenta la reputación de este hombre? Pero quiero que pongan atención porque dice claramente aquí que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Qué te dice ese de temeroso? Lo que yo entiendo perfectamente aquí es que este es un hombre que se preocupa por conocer a su Dios, por caminar con su Dios. Y por eso Dios, pudiéramos decir, lo escoge para que Satanás lo pruebe y para probar al diablo que un verdadero hijo de Dios no hay absolutamente nada que el enemigo pueda hacer para que nos hagamos o nos llevemos hacia atrás. Nada, absolutamente nada. Pero dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8 lo vuelve a decir. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a hablar un poco de esto la próxima semana, pero quiero que piense en esto. ¿Por qué Job quizás pudo pasar lo que pasó? ¿Por qué Job entendió algo o mucho de todo este proceso por el cual él pasó? Y yo creo que la respuesta es muy simple. Por su relación con Dios. Este es un hombre temeroso de Dios. Este es un hombre separado, apartado del mal. Este es un hombre que su enfoque era Dios. Era millonario. No era ningún vagabundo. Era un hombre que se preocupaba que sus hijos estuviesen caminando con Dios. ¿Qué te dice todo esto de este Job? Su relación con Dios.
Y si hay algo que te va a ayudar a ti y a mí, entender por qué estamos en lo que estamos, es esa profunda relación con Dios. Porque en medio de eso voy a empezar a entender. Y te invito que esta crisis en la que estamos sea ideal para que empieces a crecer más y más y conocer a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque si bien es cierto, hay muchas cosas que no entendemos al estar pasando por una etapa de sufrimiento o una prueba o una crisis como la que estamos actualmente. Dios, el conocerte a ti y el vivir caminando contigo es lo que nos va a ayudar a poder descifrar, a poder entender. Sí, todos queremos una respuesta rápida y simple. Pero Dios, tú nos vas a ir enseñando conforme vamos creciendo. Y es mi oración que en medio de todo esto, no solo nos hagas ver la importancia de que estemos creciendo a imagen y semejanza tuya, pero que nos hagas ver que tu amor no ha cambiado absolutamente para nada. Por el contrario, quieres seguir desarrollándonos a la imagen de tu Hijo. Te doy gracias por este tiempo y bendice a cada uno de mis hermanos. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos de hoy en 8 otra vez para terminar con esto. Dios los bendiga.